en la parte de la aplicación de la redención, hoy entramos a un nuevo aspecto que es la santificación. Entonces, hermanos, espero que se disponga para esta enseñanza. Hay algunos conceptos que tenemos que estar muy atentos para poder entenderlo. Entonces, como les digo, habiendo llegado a este punto en el estudio de la aplicación de la redención, hasta aquí hemos considerado los beneficios adquiridos por la obra de Cristo, que el Espíritu Santo aplica de inmediato a los creyentes en el comienzo de la vida cristiana. Un repaso muy rápido diría: en la regeneración, el pecador es vivificado. Luego se le concede arrepentimiento y fe. Se le une a Cristo. Se lo declara justo en base a la justicia imputada de Cristo y es adoptado en la familia de Dios. Sin embargo, la bendición de la santificación es un beneficio de la aplicación de la redención que, aunque comienza en la regeneración, se aplica a lo largo de la totalidad de la vida del cristiano. La santificación. Llegamos a esta parte, ¿cierto? Pero no piense que es a partir de ahorita que comienza usted a ser santificado, sino que ese beneficio comenzó ¿cuándo? En la regeneración. Entiendan, aquí, como hemos dicho en otras oportunidades, aquí hay un orden lógico en la escritura, ¿cierto? En el orden de la salvación. Y es lógico de manera divina, ¿cierto? No podríamos hablar de glorificación primero antes que justificación. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero usted tiene que entender que algunos aspectos de la aplicación de la obra de redención suceden en un principio y comienzan a desarrollarse, ¿verdad? Algunos son de manera inmediata y en este caso particular de la santificación es un proceso, pero ese proceso, como les digo, comienza en la regeneración. Cuando usted es nacido de nuevo, comienza y se aplica a lo largo de la totalidad de la vida del cristiano. En la santificación, Dios que obra de forma especial por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Aparta al creyente para sí y lo hace cada vez más santo, como señala Primera de Corintios 1:2, donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, lo transforma progresivamente a la imagen de Cristo, como indica Romanos 8:29, como indica segunda carta a los Corintios 3:18, que voy a leer, y que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, lo hace al someter el poder del pecado en nuestra vida y al capacitarnos para llevar el fruto de la obediencia en nuestra vida. En este orden de idea, podemos decir que la santificación se define como la continua y misericordiosa
obra del Espíritu Santo, por la cual purifica al pecador de la contaminación del pecado, renueva toda su naturaleza de acuerdo a la imagen de Dios y lo capacita para realizar buenas obras. Eso es santificación. Entonces, es la continua y misericordiosa obra del Espíritu Santo por la cual primero purifica al pecador de la contaminación del pecado, renueva toda su naturaleza de acuerdo a la imagen de Dios y lo capacita para realizar buenas obras. Por tanto, veamos algunos aspectos de la santificación para que podamos entenderla un poco mejor. Veamos, en primer lugar, la relación entre la justificación y la santificación, para que usted pueda tener bien claro esas dos cosas, porque déjeme decirle algo, que en muchas teologías confunden la justificación con la santificación. Entonces, usted debe saber que la santificación, debe saber en primer lugar que la santificación está, por supuesto, íntimamente conectada a la justificación, ya que ambos beneficios se disfrutan en virtud de la unión del creyente con Cristo. Ambos se disfrutan al ser nosotros unidos a Cristo, disfrutamos de la justificación y de la santificación, ¿cierto? No obstante, la santificación no debe confundirse con la justificación, ni reducirla a la justificación como se hace allá en la teología católica romana, por ejemplo. Allá la confunden, porque la justificación, óigase bien, la justificación es la declaración judicial de justicia de una vez por todas que define la posición legal del hombre ante Dios. Eso es lo que pasa en la justificación, ¿cierto? A usted Dios lo declara justo, lo declara justo. Entonces define su posición legal ante Él. Usted ya no es un pecador impío, impenitente, irreverente. Usted es un justo. En la justificación eso es lo que sucede. Amén. Por otra parte, la santificación, ¿sí ve? Es una transformación gradual. ¿Sí ve que es otra cosa? La santificación es una transformación gradual y constante. Oiga bien, es una transformación que va gradual, que es poco a poco, ¿no? No es de una. Eso quiere decir gradual. La santificación va poco a poco, pero es constante. Es algo constante. El Espíritu Santo no deja de santificarnos. Entonces es constante. Es una transformación gradual y constante de la naturaleza del hombre. Por respecto a la justificación, vamos a volver allá atrás. Cristo ha asegurado la justicia forense para el creyente. O sea, en la justificación, Cristo ha asegurado nuestra justicia legal para nosotros. Porque al recibir la justicia de Él, ¿cierto? Somos declarados justos. En la santificación, el Espíritu Santo obra progresivamente una justicia práctica en el creyente. O sea que el Espíritu Santo, al santificarnos, Él está haciendo que nosotros pongamos en práctica la justicia que recibimos de Cristo. ¿Eh? ¿Sí me entendió? Entonces, la justificación concierne a la imputación de justicia, volvemos, mientras que la santificación tiene que ver con la impartición de la justicia. En otras palabras, en la justificación se nos acredita la justicia perfecta de Cristo. En la santificación se nos lleva a poner en práctica la justicia de Cristo. ¿Sí ve? Entonces usted no solamente, cuando el Espíritu Santo aplica la obra de redención en cada creyente, usted no solamente es declarado justo en la justificación, sino que usted es llevado a que practique la justicia de Cristo en la santificación. ¿Ve? No es quedarse ahí sin hacer nada, no. De manera que confundir
la justificación con la santificación, eso fundamentalmente es socavar, es debilitar, es destruir el evangelio. No podemos confundirlas. Así que esta santificación debemos apreciarla en tres dimensiones. Mire, hermano, la santificación usted debe apreciarla en tres dimensiones. Debemos verla en su aspecto pasado como la santificación inicial. Debemos verla en el aspecto pasado como la santificación inicial. Aquí es donde quiero que ponga bien atención. En su aspecto presente, la santificación, debemos verla como santificación progresiva en el aspecto presente. Y debemos verla en su aspecto futuro como la santificación perfeccionada. Amén. En esas tres dimensiones usted tiene que mirar la santificación, la obra de santificación del Dios Espíritu Santo. En el pasado es una santificación inicial. ¿Sucedió cuando? En la regeneración. En el presente es una santificación progresiva. Se está llevando a cabo. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. En el futuro, la santificación va a ser perfeccionada. Amén. En esas dimensiones que usted tiene que aprender a ver para que pueda comprender el significado profundo de la santificación. Entonces le invito a que veamos lo que se conoce en primer lugar. Bueno, aquí es el segundo punto de nuestra enseñanza. Aquello que se conoce como la santificación posicional definitiva. O sea, es la misma santificación inicial. Ese es el aspecto pasado de la santificación. La santificación posicional definitiva. Aunque principalmente la santificación se entiende como un proceso en el que el creyente es conformado a la imagen de Cristo, ese proceso tiene un comienzo definitivo en la regeneración. Entonces, porque al aspecto presente de la santificación se le denomina con frecuencia santificación progresiva, al aspecto pasado de la santificación se le puede llamar santificación inicial, santificación posicional o definitiva. Como se ha explicado antes, ¿voy muy rápido? ¿O sí me está entendiendo? Ese proceso eh, como se ha dicho en otras oportunidades, la regeneración, o sea que el nuevo nacimiento, no solo es la impartición de la vida espiritual en nosotros, ¿cierto? Sino que también es una purificación definitiva del pecado. Por esta razón en Juan 3:5 Jesús habla del nuevo nacimiento como nacer de agua y del Espíritu. En ese pasaje Jesús alude a la profecía de Ezequiel respecto a la regeneración, en la que Dios no solo, eso ya lo vimos, ¿no? En la que Dios no solo promete darle a su pueblo un nuevo corazón y hacer que su espíritu more en ellos, sino que también rocía agua limpia sobre ellos para purificarlos de su impureza, ¿cierto? Eso es Ezequiel 36. Y Pablo, al reflejar el simbolismo de Ezequiel, designa la regeneración como un lavamiento y una renovación a la vez, como aparece en Tito 3:5. Así, cuando el Espíritu Santo imparte vida espiritual al alma del pecador muerto, abriendo los ojos a la suciedad del pecado y a la gloria de Jesús, ahí la naturaleza del hombre es santificada, comienza a ser santificada. ¿Ve? Es transformada de la muerte espiritual a la vida espiritual, de tal manera que las escrituras lo llaman una nueva ¿qué? Creación, como dice 2 Corintios 5:17. Entonces, la santa disposición, esa santa disposición que es fortalecida a lo largo de la santificación presente o progresiva del creyente, es la misma disposición santa que nació en el creyente en la regeneración. ¿Sí entiende? ¿No entienden? Es fácil. O sea, nosotros comenzamos a ser santificados en la regeneración. Es lo que estoy diciendo en palabras sencillas.
Y esa santa disposición se mantiene y va siendo mejorada en la santificación progresiva. En la santificación inicial, la que estamos viendo, la santificación posicional definitiva o inicial, comienza la regeneración y va llevándose, va mejorándose en la santificación progresiva. Entonces, en este sentido, la regeneración es el principio de la santificación. Por esta razón, el Nuevo Testamento emplea a menudo, para que usted entienda cuando lea ya esos textos, el Nuevo Testamento emplea a menudo una terminología de la santificación en tiempo pasado. Siempre se está refiriendo en algunos pasajes el Nuevo Testamento a los creyentes, a la santificación de ellos en tiempo pasado. Mire, y lo caracteriza como al cristiano lo caracteriza como aquel que ha sido inicialmente santificado por Dios. Por ejemplo, en su discurso de despedida a los ancianos efesios de Mileto, allá en Hechos 20, verso 32 más exactamente, Pablo habló de la herencia que compartían, refiriéndose a ellos como los santificados. ¿Ve? Y en su defensa ante Agripa, narró su experiencia de conversión en el camino a Damasco, diciendo que el Señor Jesús le encomendó a los gentiles, señalándolos nuevamente como los santificados. Eso es Hechos 26. ¿Por qué les llama santificados? Si hasta ahora estaban viniendo al Señor, ¿sí? Pero los llama santificados porque esa es ¿qué? La santificación, ¿qué? Posicional definitiva, inicial. Por eso los está llamando de esta manera. Ahora, semejante designación para estos creyentes, ¿a quiénes? A los corintios, por ejemplo, no se refiere a algún estado completo de santificación progresiva. Cuando se les dice santificados, no se está diciendo que ellos ya sean perfectamente santos. No se está diciendo eso, porque eso queda establecido precisamente en la carta de Pablo a los miembros de la pecaminosa iglesia de Corinto, ¿no? A quienes les llama santificados, a quienes se dirigió como los santificados en Cristo Jesús, lo que aparece ahí en 1 Corintios 1:2. Pues si recuerda, los corintios era un grupo muy diverso de creyentes profesantes que se estaban dividiendo en facciones, como lo expresa 1 Corintios 1:11 al 13, ¿cierto? Que dice, por ejemplo, porque he sido informado, dice Pablo, acerca de ustedes, hermanos, de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y él les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y como ve, es a estos a los que él llama santificados, a quienes Pablo mismo solo podía tratar de carnales en 1 Corintios 3:1, entre quienes existía una clase de inmoralidad que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, que se denunciaban unos a otros ante jueces incrédulos, que defraudaban en la Santa Cena para satisfacer su glotonería y su embriaguez, y que estaban haciendo un mal uso de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, es de ellos que Pablo habló de su santificación definitiva. Él dijo, más allá, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios 6:11. Y es por esta misma razón que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento identifica a todo el pueblo de Dios como santos, literalmente como los santos. Hay muchos pasajes al respecto acerca de esto, ¿no? Salmo 16:3, Salmo 16,
Salmo 34:9, Daniel 7, 18 al 27, Mateo 27, 52, Hechos, bueno. Pero hermanos, mire, lejos de identificarlos, cuando les dice santos, santificados en Cristo Jesús, Pablo, lejos de identificarlos como personas espiritualmente de élite en base a sus méritos personales, como enseña la iglesia tradicional, lo que Pablo está diciendo y lo que es que lo que santifica a un creyente, oiga bien, lo que santifica a un creyente no es su justicia práctica, no es lo que hace, porque a eso me refiero yo con justicia práctica, ¿no? ¿Sí entiende? Justicia práctica es lo que usted está haciendo, lo que usted hace, cómo usted se comporta. Entonces, lo que santifica a un creyente no es su justicia práctica, que la debe de hacer, ¿no? Pero eso no es lo que lo santifica, sino su justicia posicional. O sea, como fue declarado justo, ¿qué? En la justificación, ¿cierto? Entonces, ahí fue puesto como justo, declarado justo, aunque usted no sea justo. Usted lo ha sido, ¿por qué? Por la justicia de Cristo. Es decir, todos los creyentes son santos. Todos los creyentes verdaderos son santos. Porque todos los creyentes han sido apartados, ¿sí ve? No porque haga esto, aquello, no. Todos los creyentes son santos porque todos los creyentes han sido apartados por un Dios santo y han sido unidos al santo Señor Jesús. Por eso es que se nos llama santos, no porque seamos los perfectos, no, no. ¿Lo entiende ahora? Entonces, todos los creyentes, a partir de su regeneración, o sea, el creyente que es regenerado, el creyente que ha nacido de nuevo, entonces todos los creyentes a partir de su regeneración, se les identifica como santos o santificados. No porque estén llevando vidas muy puras o perfectas, no. Por supuesto que no, no es por eso. Sino que es debido a que ahora le pertenecen a Dios y porque están unidos a Cristo. Por eso es que se les llama así. Eso es posicional, ¿sí ve? Eso es por posición, no por acción. Algo, entonces, ¿y por qué se le llama definitiva? ¿Por qué se le llamará definitiva? Pues que es algo que ya no tiene marcha atrás. Una vez Dios lo aparta, lo elige a usted y lo aparta para Él, eso no tiene marcha atrás. Sí, que usted puede caer, usted puede resbalar, usted puede tener situaciones, ¿cierto? Pero eso no. Los dones son, y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables, dice la palabra de Dios. Este es precisamente entonces el concepto de la santificación posicional definitiva, que es su aspecto ¿qué? Pasado, ¿cierto? Recuerden, la dimensión pasada. Pues la realidad más relevante en la santificación definitiva es que mediante la unión con Cristo el creyente es liberado del dominio del pecado. Eso ocurre allá, en la regeneración. Somos liberados del dominio del pecado, del dominio, no de la presencia, del dominio del pecado. Aunque la rectitud y la justificación imputadas le conceden la libertad al cristiano de la pena del pecado, cuando somos declarados justos somos libertados de la condenación, ¿cierto? Aunque eso ha pasado, la santificación inicial, o sea, la posicional, la que estamos hablando, la santificación inicial le otorga al cristiano que la libertad del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y aunque podemos caer, eso es obviamente, se entiende, no vivimos bajo el dominio del pecado ni vivimos practicando el pecado. Eso es lo que ser libre del poder del pecado. Esta es precisamente la idea de Pablo, que Pablo expone allá en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el
capítulo 7, versículo 6. Allí declara que esto dice Pablo, que los creyentes han muerto al pecado en virtud de su unión con Cristo en su muerte y resurrección, y que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Cristo murió y resucitó. El pecado y la muerte ya no tienen dominio sobre él, ¿cierto? Así nosotros los creyentes hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, es decir, unidos a otro. Y dado que la ley a la que murieron se enseñorea, y dado que la ley a la que murieron se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, deben considerarse entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el derecho legal que tenía el pecado para gobernarnos a nosotros se ha roto, ha sido roto, ha sido destruido. Ya el pecado no gobierna a un creyente. Por esta razón, Pablo declara: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es Romanos 6, todo es Romanos 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Así que todo esto les asegura a los cristianos que aunque una vez, hermanos, estuvimos sujetos al poder esclavizador del pecado y que estuvimos sin esperanza, como dice la palabra, ahora poseemos el poder de la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para resistir la tentación, para mortificar el pecado cada día. ¿Qué es mortificar el pecado? Pues no dejarlo que nos domine, no ceder ante él, pelear contra él. Eso es mortificar el pecado. Y para buscar cada vez más la santidad. Eso es lo que tiene que estar haciendo usted como creyente. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, a cada instante. Se lo vuelvo y se lo recuerdo. Resistir la tentación, mortificar el pecado y buscar cada vez más la santidad. Eso es lo que tiene que estar haciendo. Sin duda, el pecado permanece presente en su carne, por supuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado, alguien que me diga por qué el pecado permanece todavía presente en nuestra carne. Porque, no, porque nuestro cuerpo, cuando hablo de carne, me refiero a la humanidad nuestra, la parte humana, no ha sido redimida aún. Ha sido redimida nuestra alma, pero nuestra carne no. Y en la carne hace presencia el pecado, en la humanidad. Pero recuerde, ha sido que roto que su dominio, su poder. ¿En dónde? En la regeneración. Bien, entonces, hermanos, sin duda el pecado permanece presente en nuestra humanidad, como dice Primera de Corintios, creo que es, a ver, sí, 7, 14 al 25. Y Primera de Juan 1:8, pero su poder ha sido que derrotado mediante la eficacia de la muerte de Cristo y la virtud de su resurrección. Por eso ha sido derrotado. Por tanto, aunque el creyente puede luchar vigorosamente con el pecado, el creyente está capacitado para luchar vigorosamente contra el pecado. Entonces, y aunque a veces cedamos, ¿cierto? Y algunas veces fallemos, nunca debemos adoptar una actitud pesimista en la que usted se resigna a aceptar la realidad del pecado en su vida. Cuidado con eso. Cuidado, hay algunos que dicen, no, yo, no, como dice que yo peco, pues bueno, voy a pecar. ¿No va a hacer nada entonces contra el pecado? ¿No va a luchar contra el pecado, con la realidad del pecado en su vida? Eso es lo que usted tiene que hacer. Nunca.
aceptarlo. Porque, mire, le voy a decir algo, actuar así es hacer las paces con un enemigo destronado. Es someterse usted al dominio someterse usted al dominio del pecado, es someterse a un enemigo que ha sido, ¿qué? Vencido. Por tanto, la libertad del cristiano del dominio del pecado mediante la unión con Cristo es el fundamento necesario para todo el progreso en la santificación gradual. Y solo porque el reinado del pecado haya sido derrotado, hermano, es que se exhorta a los creyentes diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es Romanos 6, 12 al 13. De manera que los creyentes solo pueden obedecer a estos imperativos. ¿Porque qué? Porque la unión con Cristo resulta en la realidad indicativa de la libertad del pecado. Si usted está unido a Cristo, usted es libre del pecado. Sin la unión con Cristo, usted no puede ser libre del pecado. En realidad, es la contemplación del creyente del final del dominio del pecado lo que le da base al mandamiento de no dejar que el pecado reine, porque sabemos que hemos sido librados del dominio del pecado. Nosotros no vamos a permitir que el pecado reine sobre nosotros, no lo vamos a permitir. Y a continuación Pablo repite el fundamento de gracia de nuestra batalla contra el pecado en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces este paradigma que es indicativo e imperativo es la diferencia. Decir que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Decir que yo no me dejo gobernar por el pecado y lucho todos los días contra eso. Esa es la diferencia, hermano, entre la ética verdaderamente bíblica y definitivamente cristiana, entre esto y el moralismo de la religión legalista o la filosofía naturalista. Ahí está la diferencia. Cuando realmente nosotros luchamos contra el pecado y no permitimos que éste nos domine porque ya fuimos libres del dominio de él, eso es lo que nos diferencia al verdadero cristiano, al verdadero hombre de Dios, lo diferencia de un religioso legalista que solamente está cumpliendo cosas externas o de esa filosofía naturalista que también impregna y que se ha metido en la iglesia. En otras palabras, solo por lo que Cristo ha efectuado en su muerte y en su resurrección, y solo porque estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección, mediante la gracia de Dios, es que el creyente puede vivir una vida de obediencia fiel sobre la única base que ha sido realmente crucificado con Cristo y que Él vive ahora de verdad en Él, como dice Gálatas 2:20. Solo porque ya ha sido escogido, es santo y amado. Y el creyente puede revestirse de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es por esto. Por consiguiente, cualquier intento de mejorar moralmente, por cualquier intento de que usted trate de ser moralmente mejor, al margen o por fuera de la obra de la gracia sobrenatural de Dios concedida por medio de la unión del creyente con Cristo, eso es una falsificación fabricada por el hombre.
No se puede hacer. No hay obras para santificarse, que santifiquen. No hay ritos, no hay celebraciones, no hay legalismo, no hay nada. Es solamente que mediante la obra de gracia sobrenatural de Dios que nos es concedida por medio de la unión, de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando usted lo hace de esa manera por fuera, al margen de la gracia sobrenatural de Dios, pues la obra de santificación pues no haya el favor con Dios y es del todo ¿qué? Ineficaz, no sirve para nada. Como dice Romanos 8:8, Romanos 14:23, Hebreos 11:6. En conclusión, miren, el cristiano, el verdadero cristiano, siempre reiteramos esto porque hay personas que, pues, dicen que son cristianos porque van a una iglesia, porque hacen ciertas cositas por ahí, dicen que son cristianos, pero eh, aquí estamos viendo, precisamente estudiando lo que es la salvación, la obra de salvación, para que usted mismo saque sus propias conclusiones, ¿no? Acerca de usted. Entonces, el cristiano va en pos de la santidad práctica. ¿Cuál es esa? La santidad que usted pone en acción. Usted es santificado, usted es santo, usted ha sido apartado por Dios. Bueno, usted va a vivir de acuerdo a Dios. Usted va a hacer lo que Dios le dice. Usted va a vivir de acuerdo a Cristo. ¿Eh? Eso es santidad práctica. O sea que no se queda en palabritas, sino que se lleva a la acción, a la acción, a la acción. Entonces, el cristiano va en pos de la santidad práctica, no para entrar. Usted pone en práctica la justicia, ¿cierto? No para entrar en una relación con Dios, no. Usted no lo hace para eso, ni para ganar su amor. No, usted no hace eso, para eso. Sino que usted busca la santidad práctica porque ya ha entrado en una relación con Dios por gracia. ¿Ahora sí lo entiende? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo y porque ya es el receptor del amor de Dios y del favor en Cristo. Es por esto que la iglesia canta acertadamente adorando a Cristo como la roca firme sobre la que se encuentra, diciendo, rompe cadenas del pecado, al preso liberará. Entonces, la única clase de pecado, oiga bien esto, la única clase de pecado cuyo poder está quebrantado, está roto en la vida de las personas, es el pecado cancelado. ¿Cuál? El que ya ha sido castigado en la muerte de Cristo y perdonado por medio de la fe. Así es necesario luchar contra el pecado con la fuerza y en la libertad de esa bondadosa realidad. Los creyentes en Cristo pueden y deben de ser victoriosos sobre el pecado. Oiga bien, los creyentes en Cristo pueden y deben ser victoriosos sobre el pecado. Lo pueden y lo deben hacer solo porque Cristo ha vencido al pecado en ellos en virtud de su muerte y su resurrección. Amén. Porque Él lo venció en su muerte y su resurrección, es que ahora yo puedo vivir buscando la santidad en todo momento, practicando la santidad. Esa es mi tarea. Y vamos a ir entendiendo todo esto mucho mejor, ¿no? Más adelante, cuando veamos las otras
dos dimensiones de la santidad, ¿cierto? En sus aspectos pasado, presente y futuro. Y relaciónelo siempre para que lo tenga presente. Ah, mi santidad. Yo ya soy santo porque posicionalmente fui santificado en la regeneración, ¿cierto? Fue roto el dominio del pecado y ahora soy santo, apartado por Dios en mi unión con Cristo. Entonces fui santificado en la regeneración. Estoy siendo santificado en el presente y esa es la santificación progresiva, ¿cierto? Y voy a ser santificado en el futuro y mi santificación va a ser perfeccionada. Amén. Es ahí que vamos a verlas todas. Entonces, dentro de 8 días, por supuesto que vamos a pasar a la siguiente para ir dándole forma a esta enseñanza y que realmente podamos comprender lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la santificación, a la santidad.